¿Cómo están? Buenas noches. La verdad es que ha sido muy divertida la presentación anterior y ha sido muy ilustrativa de cómo está en este momento la ciencia en investigaciones. Y el área en la que yo me estoy enfocando tiene que ver más que nada con la astronomía, pero la astronomía del antiguo México. Vamos a analizar el primer ejemplo de cómo es que utilizaban los eclipses para marcar estas fronteras históricas, estos hitos. Lo primero que vamos a analizar es el último atado de años antes de que llegaran los españoles aquí a México. En el México antiguo se solían atar los años. Es una forma como de reiniciar la cuenta calendárica cada 52 años, en el que se apagaban todos los fuegos de las casas, se rompían los utensilios de las cocinas y se volvía a generar algo nuevo. ¿Por qué? Porque reiniciaba la cuenta calendárica. Esto se hacía cada 52 años y se hacía una fiesta que se llamaba la Fiesta del Fuego Nuevo. Aquí les he puesto una imagen que vamos a analizar en la siguiente diapositiva, por favor, la que sigue. Aquí lo podemos ver más grande, aquí podemos ver cómo se está encendiendo este fuego. Vemos a los sacerdotes encendiendo justamente esta pira en lo que sería el cerro del Huizachtepetl. Aquí vemos exactamente el topónimo y si se dan cuenta, aquí hay unas personas con unas mascaritas de color azul. Esto los arqueólogos, los historiadores les han identificado como máscaras de maguey. Las mascaritas de maguey eran utilizadas también para cuando se encendía el fuego nuevo o para cuando había eclipses. ¿Qué quiere decir? Que entonces probablemente nos está diciendo esta escena que justamente cuando se encendió ese fuego nuevo también estuvo enmarcado por un eclipse. Y se acuerdan, a lo mejor ustedes saben que en las comunidades, en los pueblos, de repente les dicen a las mujeres que están preñadas o embarazadas que no salgan, que cuando hay un eclipse se queden en sus casas. Bueno, si ustedes pueden ver aquí hay una persona embarazada encerrada en lo que sería una troje donde se metían los granos, y aquí vemos un guerrero también de forma amenazante por si algo pasaba con esta persona embarazada. Entonces esto nos remite, esta escena, a que el fuego nuevo estuvo enmarcado por un eclipse. Pero ¿qué nos dicen las fuentes históricas para poder comprobarlo? La que sigue, por favor. Las fuentes históricas aquí en la Crónica Mexicana nos dicen que, los voy a leer rápido, los viejos mexicanos dijeron al rey Moctezuma que como viejos guardadores de los repertorios y acabamientos de años, o sea, cuando se acababan estos 52 años, que llamaban Toxiumolpile, y que tan solo le dijeron a Moctezuma que tan solamente faltaban 4 días para oscurecerse el sol, como ahora se dice, eclipse del sol y de luna, y para ellos se ha de ser lumbre nueva. Entonces sí hay una fuente histórica que relaciona que eran capaces de predecir estos eclipses. Le dijeron a Moctezuma que faltaban 4 días para que se oscureciera el sol y la luna, y que para eso había que encenderse ese fuego nuevo del que yo les estoy hablando. La que sigue, por favor. Aquí los anales de Cuautitlán nos dicen el día exacto en que esto pasa. Acá dice, en el año 2 Caña, en un día de signo 8 Caña, en lo que sería el Tonalpohualli, se ataron los años y entonces se encendió el fuego allá en el Huizachtecatl. Aquí les he puesto el extracto en náhuatl, en donde dice ese dato. Entonces sí existe el dato que dice cuándo se encendió ese fuego nuevo. Ahora, lo que hay que ver es, ya teniendo esta fecha nativa, vamos a compararla con la fecha cristiana y con los cánones de la NASA para ver si en efecto hubo un eclipse de sol en el día que mencionan estos códices. La que sigue, por favor. Aquí vemos que entonces, ya vemos que los anales de Cuautitlán nos dice que era en el año 2 Caña y en el día 8 Caña, que corresponde al 2 de enero de 1508 en el calendario juliano.
Ahora lo que vamos a ver es si exactamente a través de los cánones de eclipses de la NASA podemos ver algún eclipse que haya sido visto desde la latitud de Cuautitlán en el 2 de enero de 1508. Y con eso comprobaríamos que en efecto las fuentes y lo que se ve en la pictografía es verdadero. La que sigue, por favor. Y aquí está, aquí es una recreación también a través de Stellarium, en donde vemos que el 2 de enero de 1508, desde la latitud de Cuautitlán, como nos dicen los anales de Cuautitlán, en efecto hubo un eclipse de sol, y aquí tenemos a Venus también en una virtual conjunción. Entonces, eso nos ayuda a comprobar, primero, de que eran capaces de controlar, de calcular los eclipses en la época de Moctezuma. Pues le dijeron que 4 días antes, desde 4 días antes, que tenía que prepararse para encender este fuego nuevo. Y después podemos verificar a través de los programas de astronomía moderna que en efecto hubo un eclipse de sol para ese último atado de años antes de que llegaran los españoles aquí a esta tierra, que fue exactamente entonces el año de 1508. Ahí vemos entonces esta frontera que culmina uno grande de sus ciclos en un eclipse de sol que puede ser verificado a través de las fuentes. Este es el primer ejemplo que les voy a compartir el día de hoy. En esta noche les voy a compartir 3 ejemplos más que tienen que ver precisamente con la historia mexica, la historia de azteca, con la historia mesoamérica, enmarcada por eclipses solares y lunares. La que sigue, por favor. Bien, este es también lo que se conoce como el nacimiento del quinto sol. Esto quedó representado en la Piedra de los Soles, esa que está en la Sala Mexica, en lo que es el Museo Nacional de Antropología. La que sigue, por favor. Vamos a ver que la creación del quinto sol nos dice que fue creado en un día de signo conejo, es decir, en un día en el Tonalpohualli que se llamaba conejo, y que esto tiene que ser ya contextualizado en un año que sería el 13 caña. Lo que hicimos fue buscar qué día conejo había caído aquí en ese 13 caña a través de lo que serían los cálculos en retrospectiva de los calendarios, y ahí nos dimos cuenta de lo siguiente, para buscar la fecha cristiana y a través de eso encontrar si hubo o no un eclipse. La que sigue, por favor. Aquí nos damos cuenta que entonces esa condición del año 13 caña con el día 1 conejo, aquí como lo podemos ver, ocurrió el 13 de mayo del año 960. El 13 de mayo de 960 está dado para términos julianos, que al convertirse en términos gregorianos para entender su importancia astronómica, nos damos cuenta que este 13 de mayo en realidad corresponde a lo que sería el día del paso cenital allá en lo que es Teotihuacán, ahí donde fue creado el quinto sol. El paso cenital solar es el día en que el sol está sobre nuestras cabezas y no producimos sombra, para una forma fácil de entenderlo, ¿no? La que sigue, por favor. Y resulta que ese día, 13 de mayo del año 960, el sol estaba llegando justamente al cenit, pero ¿qué creen? ¿Quién creen que estaba precisamente en los pies de alguien que hubiera estado ahí en Teotihuacán? Estaba la luna. La que sigue, por favor. Aquí les he puesto también esa recreación. Aquí tenemos el sol, justamente, aquí tenemos una línea y vemos a la luna de esta forma. Pero la luna, al estar justamente aquí en medio de la Tierra, estaba eclipsada, porque justamente el sol emitía su luz y llegaba a la Tierra, y la Tierra proyectaba su sombra a la luna. Y aquí podemos ver que ese día, 13 de mayo de 960, había un eclipse lunar penumbral, exactamente en la creación del quinto sol. Entonces, no solamente podían conocer la posición del sol, sino con probabilidad
muy probablemente también podrían haber conocido o al menos calculado, porque esto es algo que solamente se calcula, no se puede ver, lo que sería la posición de la luna justamente en el nadir o en oposición a lo que sería el cenit en el sol. Si ustedes ven, entonces sería como las manecillas de un reloj que se puso exactamente a las 6 en punto, ¿no? Una manecilla a las 12 y la otra justamente en la parte inferior, el número 6, y reiniciando ese tiempo. Por eso es que en Teotihuacán se recrea otra vez lo que sería el nuevo tiempo, el renacimiento del tiempo, el renacimiento de esta era que se llama el quinto sol, enmarcado por una alineación como esta. La que sigue, por favor. Si alguien de nosotros hubiera estado ahí en Teotihuacán esa fecha, en la que sería la pirámide del Sol, habría presenciado justamente el paso cenital. Allá arriba habría estado Venus y hubiera, esto no lo hubiera visto, pero habría de alguna manera, si esto pudiera recrearse, pues ver que la luna estaba bajo sus pies, ¿no? El sol estaba arriba y la luna estaba bajo sus pies. La que sigue, por favor. Bien, aquí es importante, ¿se acuerdan cuando surge el quinto sol? En el año 960. El año nativo, el año mexica, corre entre 959 y 960, que sería aquí la creación del quinto sol. Y vemos cómo estos fenómenos sirven como marcadores para lo que van a ser en el futuro. Por eso es que los hemos llamado a esta presentación, que son los eclipses como fronteras históricas. Aquí hubo un eclipse de luna, esta vinculación entre el sol y la luna en el cenit y en el nadir en la latitud de Teotihuacán, pero 365 años después, llegamos al año de 1325-1326, que es cuando la mayoría de las fuentes históricas nos dicen que es cuando se funda la ciudad de Tenochtitlan. ¿Se dan cuenta cómo un evento del pasado y utilizando estos mismos cantidades? ¿Se acuerdan que vimos el número 260, el número 365 y el 584? Esos mismos números son los que se repiten de forma constante para utilizar entonces esto y se vinculan con la historia, con los pueblos mesoamericanos guiándose a través de lo que sucedía en el cielo, pero además a través de los números de su calendario. Entonces, la elección del año de Tenochtitlan, de la fundación de Tenochtitlan, no es fortuita, porque obedece justamente a que está a 365 años de la creación del quinto sol. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar cómo también la fundación de Tenochtitlan, a pesar de relacionarse con la creación del quinto sol, también se relaciona con otros eclipses que ocurrieron muy cercanos en el año 1324 y 1325. La que sigue, por favor. En el año de 1324, el Códice Mendocino también menciona esta fecha como probable de la fundación del inicio de un proceso en un año 1 pedernal. Y vemos que en la fecha 9 de mayo de 1324, que esto está en fechas julianas, pero cuando se convierte a gregorianas, nos damos cuenta que es el 17 de mayo. Todos los 17 de mayo, o al menos cercano a esa fecha, sucede lo que sería el paso del sol por el cenit en la latitud de la actual Ciudad de México. Entonces, justamente el año anterior a la fundación de la ciudad de Tenochtitlan, volvió a ocurrir este fenómeno que vimos anteriormente, porque justamente el 9 de mayo de 1324 encontramos otra vez al sol en el cenit y la luna otra vez estaba en el nadir en oposición a lo que sería el sol. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sería como otra vez revisar que aquí habría estado otra vez eclipsada la luna. Aquí vemos al sol
la Tierra estaría entre el Sol y la Luna y veríamos la sombra de la Luna proyectada justamente, perdón, la sombra de la Tierra proyectada justamente en la Luna. Pero en esta ocasión el eclipse fue distinto, porque además fue un eclipse umbral, aquí lo podemos ver, fue penumbral y al mismo tiempo umbral. Y entonces quiere decir que la sombra de la Luna, de la Tierra, sí estaba proyectada justamente en la Luna. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es una recreación parecida a la que acabamos de ver, el Sol, la Tierra y la Luna. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Aquí está mucho más claro. Este es el mismo programa de Stellarium y podemos ver cómo está la Luna y aquí está la recreación de la sombra de la Tierra reflejada justamente en la Luna y aquí está mencionando este eclipse umbral de Luna para ese año. Entonces vemos cómo sí se utilizan, al menos coincidían con los años en que pasaban estos eventos históricos, se relacionaban con los eclipses de Sol y de Luna. La que sigue, por favor. Aquí les he puesto la última de los ejemplos. Hay muchos más, pero por el tiempo no me puedo extender más. Aquí podemos ver lo que sería el Códice Boturini. Esto lo podemos ver, quienes conocen la Ciudad de México, el Museo de Antropología e Historia está plasmado en una de las paredes en la entrada y vemos exactamente cómo están saliendo de Aztlán en un año 1 pedernal. Este cuadrante de aquí significa 1 pedernal. Y aquí vemos a su dios Huitzilopochtli, aquí vemos el yelmo de colibrí que les está hablando y ellos empiezan su migración. Por las fuentes históricas sabemos que este año 1 pedernal, 1 tecpac, 1 cuchillo de pedernal que vemos aquí, corresponde más o menos al año 1064 y 1065. Entre esos 2 años corre el año nativo. Entonces fuimos a revisar si habían pasado un eclipse importante justamente en esos años que marcara el arranque de su migración para peregrinar y llegar a lo que sería lo que hoy es la Ciudad de México Tenochtitlan o la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Y en efecto, encontramos que el día 2 de octubre de 1065, esto vistos desde el Templo Mayor de Tenochtitlan, hubo un eclipse de sol que estuvo enmarcado y vinculado a esa cuenta de 260 días que les conté al principio. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver que en esa ocasión se oscureció a un 81% desde la latitud de lo que sería la Ciudad de México. No fue un eclipse total, pero al menos sí tuvo una magnitud importante de un 81% vista desde esa latitud. La que sigue, por favor. Resulta que ese 2 de octubre del año 1065 que encontramos ese eclipse coincide con el primer día de la cuenta de esos 260 días, lo que se conoce como el Tonali o el día Unocipactli. Este Unocipactli es muy importante porque es el arranque de esta cuenta mántica. Entonces imaginen, ellos inician su migración con un eclipse probablemente en el día en que iniciaba justamente la cuenta de los destinos. Ahí estaba entonces enmarcada lo que sería la astronomía, la historia y lo que sería el calendario nativo. La que sigue, por favor. Aquí es importante, les he puesto esta lámina, porque también los anales de Tlatelolco, una fuente del siglo XVI, es la única fuente que nos dice el día exacto en que se dedicó el primer montículo de Céspedes, lo primero que construyeron ahí en lo que sería posteriormente México Tenochtitlan o la Ciudad de México. Los anales de Tlatelolco nos dicen que este primer montículo de Céspedes se dedicó en un día de tonal, con el tonali o llamado
1 Cipactli también. Entonces coincide con el anterior 1 Cipactli, el inicio de la cuenta de los destinos que les acabo de enseñar, de este eclipse de sol. Y lo más interesante es que medí la cantidad de días que hay desde este eclipse de sol del año de 1065, del 1 de octubre, que vemos aquí el 1 Cipactli, y aquí sería cuando sería la fundación de Tenochtitlan entre el 5 y el 6 de agosto de 1325 gregoriano. Y entonces lo que hice fue medir la cantidad de días que hay de este eclipse al día de la fundación. Al día de la fundación me di cuenta que hay exactamente 94.900 días. Cuando lo divido entre los números del calendario, es decir, entre 260 o 365, me doy cuenta de que esta cantidad de días de 94.900 son exactamente 260 años, 260 años, o lo que sería visto de otra forma, 365 veces el Tonalpohualli. Entonces son 365 por 260 y nos da exactamente estos 94.900 días. Así es como se vincula entonces la fundación de Tenochtitlan con este eclipse desde que iniciaron su migración. Es decir, su migración empieza con un eclipse y también la fundación de Tenochtitlan también se vincula a lo que sería un eclipse y al calendario a través de la multiplicación de sus dos números. Quiere decir que lo hicieron exactamente el día que tenía que ser para vincularse a su pasado, para vincularse al quinto sol, como lo ya vimos. La que sigue, por favor. Bueno, ya era la última. Pues bueno, les agradezco muchísimo, agradezco a Arturo González la invitación para presentar este trabajo. Muchísimas gracias.